Queridos amigos y hermanos, gusto de saludarles. Bienvenidos a esta enseñanza que tenemos planificada para esta noche sobre el tema del Jesús histórico en su segunda parte. Eh, Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad. Esperamos que varios de ustedes se conecten y compartan también esta publicación en la medida de lo posible. Es muy valioso no solo el tema, sino también es valioso tener con nosotros al pastor Eduardo Youssef, que está en este preciso instante desde donde él vive, ¿verdad? Él vive en Beersheba, en Israel. Y pues te damos la más cordial bienvenida, Eduardo. Quisiera tomar un momentito nada más para orar, agradecer a Dios por esta oportunidad y también por cada uno de ustedes que se empieza a conectar. Recuerden que estamos también en Zoom para los que quieran adherirse al grupo de Zoom y estamos transmitiendo por nuestra página de Operación Éxodo Guatemala en Facebook Live. Así es que oremos al Señor hoy martes 27 de julio. Damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta noche y por la bendición de poder abordar este tema tan puntual e importante para nuestras vidas. Gracias por la vida de Eduardo, por lo que tú le estás permitiendo hacer allá en Israel. Gracias por su familia. Oramos para que tú le sigas usando, Señor, para poder extender tu reino, ampliar tu verdad eterna, tanto dentro de Israel como desde allá hacia afuera. Síguelo sosteniendo, Señor, con tu poder, con tu gracia. Y Señor, bendice a su familia también sobreabundantemente. Gracias por cada persona, cada amigo, hermano que se conecta y que va a estar, Señor, interactuando con nosotros en esta transmisión por Zoom y live. Permite, Señor, que todos podamos ser edificados por ti, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, buenos días para ti. Shalom, shalom, shalom. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Para mí, como siempre, un privilegio enorme poder compartir tiempo con ustedes desde acá, ¿no? Desde Israel, donde nos toca estar, como bien decías, la ciudad de Beersheba. Aquí estamos, exactamente 4:37 de la mañana, acá en Israel. Levantados ya tempranos para compartir directamente allí con Guate. Y gracias a ustedes por estar en este horario. También sé que muchos de ustedes terminan su jornada, en algunos casos laboral, ministerial, y en lugar de estar ya descansando quizás con la familia en una cena o ya directamente descansando, prefieren seguir aprendiendo más, tomarse este tiempo para involucrarse y extender los conocimientos y conectarse con lo que nosotros podemos aprender y compartir desde aquí, desde la tierra de la Biblia para con ustedes. ¿Verdad? Gracias y todos aquellos que también... Ahora sí, ahora me escuchan. Este, la última vez que nos habíamos reunido, hablamos de un tema, pero no recuerdo bien, pero a la anterior creo que sí tocamos el tema de los milagros mesiánicos que Jesús hizo. Hablamos de 4 milagros mesiánicos desde el punto de vista del Jesús histórico. Creo que nosotros es bien importante, como, bueno, muchas personas que hoy en día les toca compartir, a enseñar a la congregación, otros que van rumbo también a la enseñanza y otros que están en el aprendizaje y otros que simplemente quieren profundizar su conocimiento en la persona de Jesús, quien fue verdaderamente el Mesías. Y el hecho de los milagros mesiánicos que Jesús realizó nos abre un panorama bien amplio en cuanto a quién era Él, por qué hacía lo que hacía, cómo se movía en la cultura en la cual Él se encontraba y cómo fue hace exactamente 2000 años atrás su recibimiento. Así que hoy, yo sin quitarles el tiempo, quiero entrar directamente a la parte número 2 de la clase,
Nosotros le llamamos clase, ¿por qué? Porque es nosotros aquí en Israel tenemos una academia. Lo que nosotros les vamos a dar a ustedes es el privilegio de acceder a esta academia y les vamos a compartir este material, ¿ok? Este material es exclusivo, lo que ustedes van a tener ahora. Yo voy a estar aquí para preguntas y respuestas una vez que terminemos con la clase, pero mi consejo es, si no tienen ahora un cuaderno, un bolígrafo, rápido, agarren un cuaderno, un bolígrafo en donde se encuentran, no estén solamente mirando la pantalla o pegados a la pantalla. Esta es una clase en donde tienen que prestar 100% de atención, tienen que estar completamente prestando atención. No es una prédica, es una clase en donde se va a impartir y compartir conocimiento para que ustedes puedan profundizar conocimiento. Así que si usted no está sentado cómodo, le aconsejo que se siente cómodo en su silla, trate de buscar la mejor comodidad. Si está en la cama, salga de la cama. No es una película de Netflix o algo lo que vamos a ver, sino que busque un bolígrafo, agarre un cuaderno y esto de verdad es para un esfuerzo que todos están haciendo allí, desde también Operación Éxodo Guatemala, de llevar conocimiento a cada uno de ustedes, así que aprovechen este tiempo. Hay gente bueno, a nosotros aquí en la academia hay gente que paga por este material que ustedes van a recibir, así que hay que agradecer ahí a Operación Éxodo por hacer esto posible. Así que yo sin más voy a mostrarles esto, lo que vamos a tener aquí, ¿ok? Voy a quitarme yo de pantalla, pero ahora vamos a aparecer como en otra pantalla. Van a ver vestido diferente, pero no le presten atención a eso. Entonces, recuerdan, como dije, o como dijimos en la clase anterior, nosotros estábamos tocando el tema acerca de los milagros mesiánicos que solo el Mesías tenía que cumplir. Solo él podía demostrar estos milagros que habían sido esperados por muchísimos años y que los profetas en el pasado habían hablado acerca de los milagros que iban a suceder solamente y exclusivamente cuando el Mesías esté entre el pueblo, entre ellos. Jesús, como dijimos, en su momento, él hizo muchísimos milagros. Cada milagro tenía un enfoque, cada cosa que él hacía era con un propósito, y él hizo algunos milagros, de los cuales nosotros estamos tratando aquí, que eran específicamente para demostrarle al pueblo que estaba allí presente, a aquella sociedad en la cual él le tocó moverse con ellos, vivir con ellos, caminar con ellos. El objetivo de él era demostrar que él era el Mesías. De hecho, recuerden que cuando él estaba caminando con sus discípulos, él estaba demostrando juntamente a sus discípulos que él era el Mesías. Ese fue un periodo corto en el proceso del ministerio que él tuvo aquí, y los milagros mesiánicos fue únicamente en la historia la persona de Jesús quien los cumplió. No hubo otro que se dijo ser Mesías. Recuerden que en la época del Segundo Templo era una era en donde había muchos que se proclamaban Mesías, pero el único que cumplió los milagros mesiánicos profetizados años antes por boca de los profetas fue la persona de Jesús. Al debate entre el Jesús histórico, si verdaderamente él cumplió estas profecías mesiánicas, es imposible debatirlo, sino que lo que se transforma en si verdaderamente el Jesús histórico y el Jesús mesiánico es la misma persona. Nosotros, por medio de este curso, hemos descubierto y hemos traído a la luz que se está hablando acerca de la misma persona, pero los científicos y los historiadores tratan de negar que el Jesús histórico es exactamente la misma persona mesiánica, debido a que hubo varias personas que se autoproclamaron y autonombraron Mesías en aquel entonces. Um, Recuerdan también que nosotros hablamos en la clase anterior acerca de
cuatro. Específicamente hablamos acerca de cuatro eh, milagros. En la clase anterior nosotros hablamos del milagro uno, que le llamamos cuatro, o sea, le llamamos por números, para poder hacer un orden. No es que en el milagro uno está el nombre, ¿sí? O sea, con esto no se equivoca. No es que el uno es este, dos es este, el tres es este. Simplemente nosotros le pusimos los números para poder hacer un orden correlativo, cronológico de cómo fueron aconteciendo los milagros. Obviamente que entre el uno y el 2 sucedieron otros milagros. No es que fue correlativo, cronológico, es Jesús el día miércoles, por ejemplo, hizo el milagro de la lepra, el día jueves hizo el milagro de la ceguera, el día viernes hizo el enmudecimiento. No, no fue así. Porque entre un milagro y otro milagro mesiánico sucedieron muchos milagros regulares, llamémosle de esa manera. ¿Por qué eran milagros regulares? Porque eran milagros que incluso hasta los mismos discípulos que estaban con Jesús podían también hacer. Y de hecho, en la época del segundo templo, también el judaísmo rabínico, tanto los fariseos como los saduceos, practicaban eh, liberación, por ejemplo, de demonios, de personas endemoniadas. Y lo hacían con un cierto proceso que se les había enseñado desde pequeños. Entonces, Jesús también hacía liberaciones de demonios, también hacía otro tipo de milagros, pero específicamente estos que nosotros estamos hablando aquí, no los podía hacer absolutamente nadie, no los discípulos, no los fariseos, no los saduceos, no ningún rabino de aquella época, solamente ellos estaban esperando que estos milagros tenían que acontecer cuando viniera el Mesías. Y para que estos milagros sucedan y para poder determinar que Jesús era el Mesías, en este caso, ellos tenían un proceso, liderazgo rabínico de aquel entonces, el Sanedrín juntamente con todos los líderes religiosos de aquel entonces, tenían un proceso que ellos se basaban en cuatro fases. Nosotros vimos hasta ahora dos fases, hoy vamos a ver las próximas dos. Esas cuatro fases estaban divididas, por ejemplo, de la siguiente manera. La primera era la que se conocía como la etapa de la investigación. Recuerdan que en la clase anterior nosotros vimos cuando Jesús hace un milagro en la ciudad de Jerusalén, no, perdón, en la ciudad de Capernaum. Um, y se dan cuenta de que ese milagro había sido un milagro mesiánico. Cuando él se encontraba por la zona desértica, él había sanado a una persona que tenía lepra. Y recuerdan lo que le había dicho, vaya y muéstrese al sacerdote. ¿Por qué? Porque él tenía que hacerlo conforme la ley del Antiguo Testamento. Él, como buen judío, tenía que cumplir con la ley, para que después no digan, él rompe la ley, sino que él tenía que cumplir con la ley. Y la ley decía de que la persona que había sido sanada de lepra tenía que llevar otro proceso, también de cuatro fases, que tenía que ser investigado por el sumo sacerdote. No por el rabino, no por el fariseo, no por el saduceo, sino por el sacerdote, aquel que se encontraba en el liderazgo, que era el único, recuerden, que era la única autoridad espiritual para todo el pueblo. Era la única autoridad espiritual reconocida para todo el pueblo. Era el líder espiritual. No era el líder nacional, no era el rey, no era el abogado, no era el juez, pero era el sacerdote, era la imagen espiritual, era lo más cerca que ellos podían tener de una relación con Dios. Eso era lo que representaba el sacerdote. El sacerdote era la interpretación terrenal de Dios. Es decir, todo lo que sucedía era el sacerdote quien era el encargado de dar un año más de perdón, de hacer los servicios de sacrificios en el templo y todo lo demás que sucedía en aquella época. Recuerden que ya en la época del segundo templo no había arca del pacto, por lo tanto, el sacerdote, esto es aparte del tema que tratamos hoy, pero sí es para traer un poco más de luz. Aparte de esto, recuerden que el sacerdote, al no haber arca del pacto, él podía entrar de manera libre en el lugar santífico porque no iba a acontecer con el muerto. No había en él temor de que Dios no iba a hallar en él gracia. Entonces, el sumo sacerdote sí podía entrar con
digamos, mayor tranquilidad, porque la presencia de Dios ya no estaba limitada al lugar santísimo, sino que la mismísima presencia estaba caminando por todo el territorio de Israel. Jesús mismo quien andaba caminando. Ahí es donde se cumple una de las profecías también mesiánicas acerca de la persona de Jesús. Lo que nosotros estamos viendo son milagros mesiánicos acerca de la vida de Jesús, pero hubo otras profecías mesiánicas que se cumplen con él. Por ejemplo, una de las profecías mesiánicas era de que la luz vino y entró al templo, es decir, desde afuera entró al templo. Esto era algo que solamente podía ser cumplido por el Mesías. Desde ese entonces hasta ese momento, la luz no estaba fuera del templo, sino que estaba dentro, la presencia estaba dentro del lugar santísimo. ¿Cómo podía ser posible que la luz o de afuera o la presencia de Dios tenía que venir de afuera hacia adentro? Solamente era si la presencia salía de adentro, entonces podía volver a entrar. Y era lo que sucedió con el Mesías. Cuando él estaba viniendo del monte de los olivos, pasa por el valle del Cedrón y entra a la zona de la explanada del templo. Ahí es donde se cumple también esta profecía mesiánica acerca de la persona de Jesús, es decir, donde él también concretamente la cumple. Entonces, recuerdan que cuando sucede específicamente este primer milagro, milagro de la lepra, entonces comienza esta fase de la investigación porque tenía que el liderazgo de aquel entonces determinar si verdaderamente él era aquel Mesías esperado o no. Recuerda que cuando llegan a Capernaum, dice que llegaron los líderes de la ley, los doctores de la ley, y se pusieron a observar. Solamente ellos podían observar, no podían eh, cuestionar, no podían preguntar, no podían hacer absolutamente nada, solamente observar. Y tenían que traer el reporte. Vimos que sucedió tal cosa, vimos que sucedió aquello, 1, 2, 3 y 4. ¿A quién traían el reporte? Al liderazgo que se encontraba en la ciudad de Jerusalén, que era el sacerdote plus el Sanedrín, es decir, quienes tomaban la decisión tanto nacional como espiritual en aquel entonces. Recuerden que por otro lado, el pueblo estaba bajo la autoridad romana. Entonces había allí como toda una serie de cuestionamientos. Recuerdan que en algún momento en una de las clases, um, todos acá vieron esa clase, imagino, eh, este incluso está en el módulo Aleph, acerca de las clases judeocristianas, que hablamos acerca de que los líderes religiosos, ellos no eran guerreros, pero para poder llegar a acuerdos con aquellos que le venían a conquistar, como por ejemplo el caso de los griegos que venían a conquistar, ellos llegaban a acuerdos de decir, nosotros somos la autoridad, no somos guerreros, vengan, hagamos un acuerdo, y nosotros hacemos que el pueblo haga lo que ustedes piden, nosotros solo le pedimos que sigamos adorando al mismo Dios. De esa manera, el liderazgo religioso lograba tener ciertos espacios de autoridad dentro del nuevo reinado que venía, como lo fue con Grecia, cuando vinieron los griegos y conquistaron durante el periodo de los 400 años de silencio, como también lo fue cuando vino Herodes el Grande. Les dio el templo y les dejó un espacio para que ellos puedan dominar aún el pueblo, a pesar de que esto le pertenecía a Roma, era Judea, pero le pertenecía a Roma. Pero a su vez, los religiosos de aquel entonces tenían parte del liderazgo porque habían llegado a un acuerdo. Entonces es importante que lo entiendan porque nosotros lo vamos a ver también en una del, por ejemplo, la fase 4 lo vamos a ver esto, cómo es que ellos tenían la autoridad y cómo que tuvieron tener la autoridad para poder hacer lo que hacían, a pesar de que tenían que interactuar juntamente con los romanos en aquel entonces. La segunda etapa fue la etapa de la interrogación, en donde sí ya se les permitía hacer preguntas acerca de que si exactamente ven que sucede, ustedes ya investigaron a esta persona, acaba de suceder un milagro que solo el Mesías lo puede hacer, sigámoslo de cerca, era lo que decía, y en la próxima fase, entonces tenemos que interrogar, tenemos que empezar a investigar más profundo y preguntemos de qué, por cómo hizo lo que hizo, por qué hizo lo que hizo, investiguen más, traigan mayor eh, carne, mayor profundidad acerca del tema. Recuerden que cuando hablamos acerca del milagro de aquella persona que fue sana en el estanque de Siloé y recibió la visión,
vimos que todo el tumulto de gente que allí se encontraba empezaron a cuestionar primeramente a aquel que había recibido la vida. En el periodo de interrogación, hasta ese momento no preguntaban, veían la sanidad pero se quedaban en silencio y tomaban el reporte, pero nadie preguntaba nada. Aquí sí, ya empezaban a preguntar, había sucedido otro milagro que solamente el Mesías lo podía hacer. Entonces ahora tenemos permitido investigar un poco más, tenemos que preguntar, ¿verdaderamente esta persona era ciega? Vayamos y preguntemos, ¿cómo es que te sucedió esto? Preguntémosle, ¿quién te hizo esto? Preguntémosle. Si no se llenaban em, o no recibían las respuestas que ellos querían por medio de la persona que había recibido la sanidad, tenían que ir a los padres, por ejemplo, en este caso que fueron a los padres del ciego y le preguntaron, ¿este es el hijo de ustedes? Hicieron un trabajo como de abogados. ¿Este es el hijo de ustedes? ¿Es verdad? ¿Él nació ciego? ¿Él era ciego? Entonces empezó este proceso de la interrogación. ¿Cómo es que pasó? Nuevamente volvieron a la persona y le volvieron a preguntar a la persona. Y así sucesivamente. Comenzaron ya directamente a tratar de investigar más profundo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya empezaba a darse cuenta de que lo que le habían enseñado durante años, el liderazgo le había enseñado durante años, estaba aconteciendo delante de sus ojos. Es decir, aquellos milagros que solamente el Mesías podía hacer, estaba sucediendo. De hecho, en este milagro, cuando el Señor hace el milagro de la sanidad de la visión, recuerdan que el mismísimo pueblo va en un día de reposo y confronta a los líderes y les empieza a preguntar y les empiezan a decir directamente a los líderes religiosos, ¿cómo es esto posible? Y ahí comienza una etapa en donde el liderazgo, concretamente, tiene que tomar una decisión. Ellos ahí es donde definen, luego del periodo de la interrogación, tienen todos los argumentos, tienen todas las preguntas, tienen todas las respuestas, tienen absolutamente nada, cumplen la función de jueces. El Sanedrín cumple la función de juez y ellos bajan el martillo y deciden si es el Mesías, no, no es el Mesías. Ellos optaron por la decisión de la negación. Es decir, en la fase 3 ellos le niegan a Jesús como su Mesías y esto está fundamentado en el temor de la pérdida de la autoridad. Conforme los libros históricos que nos acompañan al libro del Nuevo Testamento, nos demuestran tanto Flavio Josefo como aquellos que escribieron en aquel periodo en Roma, por ejemplo, acerca de que el pueblo estaba perdiendo la autoridad y se estaba armando como una especie de revuelta interna, porque por un lado veían que algo estaba aconteciendo, pero por otro lado veían que el liderazgo no estaba recibiendo o no estaba aceptando verdaderamente lo que estaba aconteciendo. Así que ellos toman la decisión finalmente, no reconocen a Jesús como su Mesías, el liderazgo, ellos deciden la negación. Y por última etapa fue la etapa de la sentencia, donde ellos van y dicen crucificarlo. Que van y hablan con primeramente Herodes y luego Herodes le dice vayan y vean a Poncio Pilatos. Entonces, estas fueron las 4 fases de la autoridad religiosa de aquel entonces. Nosotros quedamos hasta aquí, hasta la fase 2. Vamos a ver cómo ellos llegan a la conclusión de la fase 3 y cómo terminan concretamente para determinar lo que fue la fase 4. Recuerden que en la etapa de la negación, en esta fase 3, ellos estaban negando a otro milagro mesiánico que era casi imposible pasarlo por alto. Y era el milagro de una persona que había sido sana de, o había sido liberada de ser muda. Es decir, podía comenzar nuevamente, podía comenzar a hablar. En el libro de Isaías 35, recuerden, se basaban mucho en Isaías porque Isaías era el que hablaba de la era mesiánica y de las cosas que el Mesías iba a cumplir. Entonces él allí está diciendo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Cantará la lengua del mudo. Él estaba diciendo ya que solamente eso podía ser posible por medio del Mesías. Hay que entender todo el contexto. Nosotros de aquí agarramos una partecita por tema de tiempo, pero si usted se va todo Isaías 35 se va a dar cuenta que él está hablando acerca de las cosas que debían cumplir el Mesías. Y entre ellas dice, cantará la lengua del mundo. Solamente eso va a suceder cuando el Mesías esté presente. Es que hubo muchos mudos durante toda la época del Antiguo Testamento.
y absolutamente nadie pudo darle la voz a alguien, nadie podía devolverle la voz al mudo. Entonces los profetas decían que eso solamente podía ser por medio del Mesías. Am, en el libro de Mateo, nosotros tenemos un caso que al leer la Biblia, por lo general, como que lo pasamos así como por entendido, ¿no? Es decir, otro milagro de Jesús, pero no fue otro milagro de Jesús, sino que fue un milagro con propósito de Jesús. Él aquí estaba nuevamente demostrando al pueblo que él era el Mesías, y él lo estaba haciendo público, y van a ver cómo él lo hacía. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Yo no sé cuántas veces ustedes leyeron este verso, pero acá lo más importante y lo que sobresale de esta explicación de Mateo, de esta parte que nos deja aquí el escritor, es, ¿será este aquel hijo de David? Fíjense que hay pregunta en el pueblo. ¿Por qué está esa pregunta en el pueblo? ¿Quién era el hijo de David? El hijo de David, ellos sabían que tenía que ser el Mesías. Entonces, si se acaba de suceder un milagro de una persona que era muda y de repente comienza a hablar, dice mudo veía y hablaba, entonces la gente estaba como confundida nuevamente, atónita. Acababan de presenciar un milagro mesiánico, en este caso, número 3. El tercer milagro que Jesús estaba haciendo de manera pública para demostrar que era el Mesías. Y la gente, no el liderazgo, la gente empezó a decir, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, durante años se nos ha enseñado que esto solamente lo podía hacer el Mesías. Entonces, ¿será él el hijo de David? Si él es el hijo de David, si Jesús es el Mesías, ¿por qué nuestros rabinos no creen en él? Esa era la pregunta que había sucedido en aquel entonces. La gente estaba confundida. El liderazgo, de alguna manera, había confundido a la gente al no aceptar a Jesús como su Mesías, a pesar de que el Mesías había cumplido. Es que ellos tenían otra interpretación de Mesías. Para ellos la interpretación del Mesías era, no solamente se basaba en milagros que podían haber sucedido, sino que la interpretación del Mesías para ellos, y lo más importante, era la de un libertador. Y Jesús, para ellos en lo físico, no cumplió con la misión del libertador, porque no les quitó la carga de los romanos, de aquellos conquistadores que tuvieron. Entonces, eso fue la decisión que dijeron en el juzgado general, aquel en Jerusalén, el Gran Sanedrín, dijo, no puede ser el Mesías, él es de Nazaret, viene de una familia humilde, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Recuerdan? Es decir, no, es hijo de un carpintero, es imposible que él sea el Mesías. Nosotros tenemos una imagen fuerte, una persona que tenga liderazgo, una persona que sea carismática, una persona que tenga autoridad, una persona que tenga finanzas, una persona que logre quitar a estos romanos de encima de nosotros para que nosotros volvamos a tener los servicios oficiales en el templo y libertad nuevamente. Ellos esperaban a ese Mesías, a ese libertador. Jesús lo hizo de manera espiritual. Él explicó que el templo de piedras no representaba absolutamente nada, sino que el templo pasaba a ser espiritual y no una actividad física como hasta ese momento ellos estaban acostumbrados. Pero la interpretación bíblica que ellos tenían estaba muy alejada. Y recuerden que no fue que ellos eran culpables de lo malo, sino que estaban bien confundidos. ¿Por qué estaban tan confundidos? Porque habían sido expulsados. Recuerdan que ellos habían sido atacados, el primer templo había sido destruido y parte había sido expulsado, parte se fue a Babilonia y habían sido confundidos con teorías babilónicas. Copiaron un poco lo que agarraron allí y se vinieron cuando tuvieron el retorno, lo que se llamó la revuelta de Zorobabel, y se encontraron con los que aquí habían quedado presentes. Entonces tuvieron una propia interpretación, es por eso que nació allí todo el tema de los libros rabínicos, el Talmud y todo lo demás. Fue la gran confusión que tuvo el liderazgo de aquel entonces, y a raíz de esa confusión, hasta nuestros días, al día de hoy, sigue existiendo tal confusión en el no reconocimiento de Jesús como su Mesías. Y todo este debate acerca de Jesús era
el histórico, ¿era la misma persona o no era la misma persona que la mesiánica? Es bien importante, como les dije antes, entender que no solamente Jesús podía hacer milagros, el Mesías podía hacer milagros, sino que había milagros que sucedían con normalidad. Al día de hoy, el liderazgo rabínico puede quitar a una persona o puede liberar a un endemoniado. De hecho, dentro de ustedes pueden conocer o habrán conocido a algunos líderes espirituales que tienen el don espiritual para poder liberar a personas de demonios, aquellos que han sido o que han recibido influencia demoníaca, lo que fuese. Entonces viene una persona con una autoridad en donde ora y algo sucede en el campo espiritual. Eso sucedía durante la época del Segundo Templo también. Y los líderes religiosos habían sido enseñados y educados a cómo liberar o a cómo quitar demonios de las personas que estaban endemoniadas. Recuerden que Jesús cuando estuvo caminando se encontró con varias personas que estaban endemoniadas. Y los discípulos también se encontraron con varias personas que estaban endemoniadas. Y también los mismísimos discípulos quitaban y liberaban demonios. ¿Ok? Ahora, no está hablando de sanidades, pero sí está hablando de liberación de demonios. ¿Por qué? Porque era algo que también el liderazgo rabínico lo estaba haciendo, ellos lo hacían. Y se les había enseñado que lo tenían que hacer también en una manera ordenada. Primero ellos tenían que descubrir, hacer una comunicación, establecer una comunicación con el demonio que había tomado a la persona. Que tienen a la persona aquí, ellos necesitan para poder hacer la liberación, entablar una comunicación con el demonio que estaba dentro de la persona. ¿Cómo lo hacían eso? Ellos tenían que descubrir cómo se llamaba el demonio. Desde el momento que el demonio decía, mi nombre es XY, entonces ellos le decían, XY, te ordeno que salgas. Recuerden que Jesús, en un momento, él utilizó de alguna manera el sistema rabínico. Recuerden que cuando él estaba por la zona de la Galilea, dice que se toma una barca, cruza al otro lado del mar, y cuando llega al otro lado del mar se encuentra con un endemoniado llamado el endemoniado Gadareno, que lo tenían allí, que toda la gente tenía miedo de aquella persona. Y entonces él le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Por qué él le pregunta cómo te llamas? Porque él lo estaba haciendo al modo que la gente estaba acostumbrada, como se hacía en aquel entonces. Los rabinos y los discípulos, para que no se asustaran de él lo estaba haciendo de la manera que ellos estaban acostumbrados a ver cómo se hacía una liberación de demonios. Pero le preguntan, ¿cómo tú llamas? Y él le dice legión, porque somos muchos. Y él entonces le envía que salgan de ahí y se vayan al lato de cerdos. Presten atención que hasta aquí, para poder hacer ese tipo de liberación demoníaca, simplemente era un milagro o una liberación demoníaca que la podía hacer tanto Jesús como un líder rabínico. Hasta ahí no llamaba demasiado la atención, sino que la atención iba a ser llamada cuando no se podía comunicar con el demonio, porque la persona no podía hablar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podía ser posible eso? Los rabinos, ellos pensaban que solamente ese tipo de demonios que tomaban a las personas y las enmudecían, el Mesías era el único capaz de hacer esa liberación, no otro. Y eso solamente se iba a cumplir en la era mesiánica. Él era el único que tenía toda la capacidad espiritual para poder liberar a un demonio sin poder comunicarse con él, sin poder descubrir su nombre. Solo el Mesías. Entonces los rabinos habían enseñado eso al pueblo. Ellos le habían dicho, a los líderes religiosos, tanto los fariseos como los saduceos, le habían dicho eso al pueblo. Cuando le traían un endemoniado que era mudo al liderazgo religioso, ellos no podían hacer absolutamente nada, sino que ellos le decían, esto solo lo puede hacer el Mesías. Solo un Mesías puede hacer esto. Nosotros no podemos liberarlo. Entonces, cuando viene Jesús y hace este milagro mesiánico, existe aquella pregunta, ¿será aquel el Hijo de Dios entonces? Si los rabinos todo el tiempo nos han enseñado que este tipo de liberación solo lo puede hacer el Mesías. Entonces, ¿será él? Por eso es que el pueblo estaba confundido. Si los líderes nos habían enseñado que él era el Mesías y que por medio de esta liberación podemos reconocer al Mesías,
Entonces, ¿por qué no lo están reconociendo a él? Si él está cumpliendo con uno de los milagros mesiánicos que no se nos ha dicho desde pequeño que solamente el Mesías podía hacer. Recuerden, se van a las profecías antiguas. Cantará la lengua del mudo. Entonces, concretamente, aquí está sucediendo algo delante de sus ojos que genera confusión. Toda la gente estaba atónita. ¿Por qué los líderes no lo aceptan cuando en realidad nos han dicho que solamente el Mesías puede hacerlo? Y acá lo estamos viendo que está sucediendo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tanta confusión hay? En Marcos 3, 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Esto nosotros lo vimos en una de las clases y explicamos por qué ellos tomaban esta decisión. Ellos decían que cuando fue de pequeño a Egipto, entonces había tomado espíritus egipcios, entonces había sido influenciado. Entonces él todo lo que hacía, lo hacía en nombre de Belcebú. ¿Belcebú quién era? Era el príncipe, era uno de los líderes de los demonios. Se le llamaba Belzebú, Baalesbú en el lenguaje hebreo, que es el dueño o el príncipe de las moscas. En otras palabras, era uno de los, así le determinaban ellos a uno de los principales demonios que se manifestaban en aquel entonces. Entonces, ellos decían, los escribas, aquellos, los doctores de la ley, decían que Jesús lo hacía porque temía a Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Jesús responde a esto, a esta inquietud de esta gente. Y le dice lo siguiente, esto no puede ser verdad porque significaría una división del reino de Satanás. Recuerdan, él lo explica más adelante en el versículo, dice, un reino dividido no puede funcionar. Entonces, si yo estoy sacando, si yo tengo la influencia de Belcebú, está diciendo Jesús, él se está defendiendo, él está compareciendo ante el juzgado de esta gente. Recuerden que ellos van a tomar la decisión de la negación, ellos le van a negar. Entonces, tenían que buscar una alternativa de cómo negar lo que estaba pasando. Entonces, para ellos lo fácil fue Belcebú. Él lo hace por el espíritu de Belcebú. Jesús está diciendo, es imposible, porque entonces el reino de Satanás estaría dividido. Segundo, ellos mismos reconocían que la deliberación era un don del espíritu y aún los seguidores de los fariseos podían echar fuera demonios, pero no a los demonios mudos. Entonces, aquí había un don espiritual para liberar demonios, no se liberaban demonios por el liderazgo de Belcebú, sino que era por un don espiritual, pero no se podían, por ese don espiritual, quitar a los mudos, sino que solamente por medio del Mesías. Ese milagro además estaba autentificando quién era Jesús y el mensaje que le estaba dando, acerca de lo que Juan el Bautista había dicho, vendrá uno más grande que yo. Y esto estaba mostrando que Jesús era mucho más fuerte que Satanás y que no era él uno que estaba bajo la autoridad del demonio. Entonces él estaba diciendo, yo vine a quitar este demonio. De todas maneras, el liderazgo no lo acepta por completo, entonces sigue en su etapa de negación. En el libro de Mateo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Allí lo que sucede es que Jesús también toma una decisión. En ese periodo, cuando el liderazgo decide negar la persona de Jesús como su Mesías, Jesús decide dar un corte a esa generación a la cual él estaba enfrentando. Él estaba diciendo, cuando el espíritu de un hombre sale de un hombre, o sea, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, fíjense que le está diciendo, el espíritu inmundo sale de un hombre, no lo están sacando, sale de un hombre, sino se le da la orden de sal, sino que sale de manera voluntaria aquel espíritu. Se va y anda buscando lugares. Entonces, como no encuentra lugares, vuelve nuevamente a donde salió. Pues nadie lo sacó. Entonces vuelve nuevamente al lugar de donde salió. Y no solamente vuelve solo, sino que se trae otros cuantos con él. Así le va a suceder a esta generación, le está diciendo Jesús.
Es decir, esto va a pasar ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden, a partir del año 73 después de Jesús, Jerusalén cae. Y todas las cosas le comenzaron a acontecer a la generación mal y mal y mal, una detrás de la otra. Así sucesivamente. Es decir, Jesús está diciendo, por no haber recibido esta generación, le va a venir una especie de maldición que le va a proseguir. No solamente una, sino otra y otra y otra y otra. Y trae 7. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo en aquella generación. Obviamente, había personas como por ejemplo el caso de los discípulos, como el caso de Pablo, el apóstol y muchos más, que estaban liberados de esta condenación de esa generación. Solamente si reconocían a Jesús nuevamente como su Mesías, pero aquellos que no lo reconocían acababan de recibir una especie de condenación. Y acá es donde comienza el cambio en el ministerio de Jesús. A partir de ese momento, si ustedes agarran la Biblia de manera cronológica, se van a dar cuenta que Jesús cambió por completo su mensaje hacia el futuro en la generación y en la cultura y en el pueblo que se encontraba. El propósito de sus milagros ya no era para señal, sino para entrenamiento. Es decir, a partir de ahí Jesús dijo, ya no más señales. Es decir, ya no tengo que andar demostrando que soy el Mesías cuando este pueblo tomó la decisión de negar. A partir de ahora ya no voy a demostrar más, ya no va a haber más milagros de señales de Mesías, sino que va a ser milagros para entrenar. Entonces, esos milagros para entrenar, ¿a quién él iba a entrenar? A los discípulos, a los que estaban con él. Entonces, ya no era mostremos que soy el Mesías, sino que comencemos a trabajar en el periodo de entrenamiento. Y se van a dar cuenta que Jesús así lo hace. Él comienza a cambiar por completo, él cambia por completo su manifestación de Mesías a maestro. De hecho, le empiezan a llamar maestro, rabino y un montón de cosas más, pero ya él no está tan en querer mostrar milagros mesiánicos porque él ya sancionó. Él ya dijo, esta generación terminó. Es decir, tomó la decisión y por haber tomado la decisión le va a acontecer algo malo. En el principio, recuerden, cuando él hacía un milagro, él lo hacía para el beneficio de las masas. Es decir, había un montón de gente, había una multitud de gente y él simplemente hacía milagros. ¿Para qué? Para que la gente vea y la gente comience a hablar. Y él hacía estos milagros presenciales, públicos, los mesiánicos. Y lo hacía sin que la gente requiera algo. Es decir, por ejemplo, fe. Él nunca le preguntó hasta ese momento si tiene fe o si crees. Si ustedes prestan atención, después de este punto, él a todos los milagros siguientes los va a hacer para beneficio de personas individuales, ya no en masas, sino en individuos, directamente. Le traían una persona y él preguntaba si verdaderamente, si crees, entonces el milagro va a suceder. Si va a suceder, si esto, entonces el milagro. Si tiene fe, entonces el milagro va a suceder. Eso era lo que él estaba diciendo hasta a partir de ese momento. Antes de ese momento no. Ustedes lo van a ver con muchísima claridad cuando eso comienza a acontecer. Um, Hasta ese evento, él y sus discípulos iban por todo el territorio de Israel enseñando y proclamando que él era el Mesías. Pero desde ahí en adelante, él les empieza a pedir silencio. Él les empieza a decir, no digan más que soy el Mesías. Y cuando él hacía un milagro, decía, no digan nada a nadie. Él empezaba a guardar como silencio. Ya esta gente, en otras palabras, decidió. Así que todo lo que yo haga de aquí en adelante no tiene ningún tipo de sentido para esta generación. Y que simplemente cosa individual, algo individual. Silencio, dijo él. Hasta ese momento, cuando él enseñaba a las masas, les enseñaba de una manera clara. La gente entendía, se sentaban en cantidades, le daba de comer a las multitudes. Después de eso, ya él no enseñaba de manera clara. Él comenzó a hablar en parábolas. Y cuando los discípulos le preguntaban, ¿por qué tú hablas en parábolas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tu mensaje cambió? Y le dice solamente para algunos entendidos, nada más. O sea, hasta su mensaje, hasta le limitaron su mensaje por haberle negado. Él ya no hacía lo mismo que hacía antes. Ya había, nuevamente,
tristemente, obligaron al Mesías, a Jesús, a que él se detenga de todo lo que él podía haber hecho, pero lo detuvieron. Obviamente, esto estaba escrito que así tenía que suceder, ¿ok? De otra manera, no era el Mesías, no iba a ir a la cruz y no iba a morir y no iba a resucitar. Pero es de alguna manera triste para aquella gente que de alguna manera cegó a otra gente, aquellos líderes de ciegos, como él le llamaba, ¿no? Como un ciego puede guiar a otro ciego. Mira la paja que tienes tú en el ojo, ¿cómo puedes hacer esto? Entonces, toda aquella gente comenzó a confundir a toda una generación comparándola con la generación de Jeroboam, aquella que dijo, si yo dejo que esta gente siga yendo a Jerusalén, se van a dar cuenta que ya está el templo. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Jeroboam comenzó a hacer festividades y cosas conforme subieron a su corazón, para confundir toda una generación, y nuevamente volvió a hacer los sacrificios a los becerros de oro, como lo hacían sus antepasados atrás, levantando nuevamente nuevos dioses y cosas por el estilo, por una cuestión de no perder la autoridad, no perder el liderazgo y no perder el control de las masas. Así que Jesús, en definitiva, termina diciendo y haciendo lo que hacía. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 17, dice que había una multitud de gente que se empujaban unos a los otros, y los escribas allí estaban debatiendo con esta gente. Y entonces, respondiendo uno de la multitud, le dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En ese momento Jesús ya no hace el milagro mesiánico como lo hacía para demostrarlo, sino que lo hace, y ustedes lo van a ver, para beneficio del individuo. Si ustedes continúan con la historia, él le pregunta: ¿tú crees? Sí, ayuda a mi incredulidad, le dice esta persona, el padre del hijo. Y a partir de ahí entonces dice que queda como quieto, la gente, la multitud dice: ha muerto. Jesús lo levanta, lo pone en pie y comienza a hablar la persona. Ya nuevamente, ya no lo hacía para demostrar que era el Mesías, no lo hacía porque tengo que demostrarlo, el liderazgo ya había tomado la decisión, por lo tanto, de todo lo que hacía a partir de ahí en adelante era para beneficio personal e individual. En Lucas 17 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Recuerdan, cuando él hace un milagro, él hace un solo milagro, el milagro de la lepra, que no sucedió en años, no sucedió nunca, y solamente tenemos 2 casos en el Antiguo Testamento, y que solamente fueron, como dijimos antes en la clase anterior, uno fue el sirio, no era judío, y el otro era Miriam, la hermana de Moisés, que tuvieron lepra, y que fueron casos en el Antiguo Testamento de sanidad. Y fue Dios mismo quien le sanó, no hubo ninguna intervención humana en ese momento. En la época del Mesías, el Mesías hace uno de ellos, aquel persona le dice: vaya, muéstrese al sacerdote, uno solo. Aquí Jesús, luego de que ellos le habían negado, luego de que el liderazgo le había negado, él sana no solo a uno, sino a 10. Y a los 10 les está diciendo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Es decir, que nuevamente Él les está dando como una segunda chance, una segunda oportunidad al liderazgo de aquel entonces de decir: comiencen, fíjense, dense cuenta que no solamente uno fue sanado, sino que aquí tienen 10 más, investíganlos. Recuerden, 4 fases sacerdotales tenían que pasar para investigar a una persona si era leprosa o no. Así que aquí Jesús le está diciendo: ustedes me negaron, ahí les mando 10 más para que sigan investigando, como para poder demostrarles: eh, soy quien digo que soy. ¿No se dan cuenta? Ahí tienen más para seguir trabajando y para seguir investigando. Último milagro de mesiánico que Jesús hace en esa época es el milagro de la resurrección. Y aquí es donde comienza la fase 4, que es la etapa de la sentencia. Aquí es donde ya, después de haberle negado, el pueblo decide sentenciar al Mesías. En el libro de Isaías dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Nuevamente, eso solamente podía ser posible
por medio y a través de el Mesías. A esta altura los líderes ya aprendieron muchas cosas de Jesús, pero lo más importante para ellos era darse cuenta de que él no estaba de acuerdo con el judaísmo rabínico y no aceptaba la autoridad rabínica de su época. Por lo tanto, para ellos, Jesús fue una persona que les confrontaba y ellos querían confrontarle a él. Se creó como una especie de guerra de liderazgo en aquel entonces. A pesar de que Jesús no demostraba y no quería ser una imagen de liderazgo, sino que simplemente él quería demostrarse como Mesías, ellos lo quisieron interpretar y llevarlo al pueblo como una persona que mueve masas y crea rebeldes y hace rebeldes y es un rebelde y todo lo demás. Entonces lo presentaron ante el pueblo como un líder de rebeldía, como alguien que estaba moviendo a llevar al pueblo a pasos equivocados y a lugares erróneos. Y recuerden que durante muchísimos casos, cuando él iba a Jerusalén, siempre le confrontaban. Primero venían con palabras de adulación y le decían, tú que eres un maestro, un gran rabino, que enseñas y hace buenas cosas, dinos, ¿cómo puede ser esto posible? Y así pasó con los herodianos, así pasó con los saduceos, así pasó con los fariseos. Cada uno de ellos recibió respuesta por parte del mismísimo Jesús en su momento y absolutamente nada les hizo cambiar de su opinión. ¿Por qué no pudieron cambiar de opinión? Porque ellos funcionaban bajo una autoridad de masa, es decir, lo que decía un conjunto de líderes era lo que se acataba. Y si ellos no estaban del todo lúcidos, el pueblo no podía decir nada. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado, recuerden, habían tomado el lugar del rey. No había rey en Israel, por lo tanto, la autoridad rabínica, el Sanedrín, ejercía como rey para el pueblo específico, para el pueblo judío de aquel entonces. Ellos eran los que tomaban aquellas determinaciones. El libro de Mateo 16 dice, vinieron los fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos no se llevaban entre sí. Eran dos corrientes que luchaban una con la otra. Los saduceos eran la clase de élite, aquellos que decían venir del linaje de Sadoc, del sacerdote Sadoc, y los fariseos eran el común denominador, era la gente más humilde del pueblo que también quería tener acceso a las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por lo tanto, ellos eran la masa, eran la mayoría, pero los saduceos eran la clase élite, era como la exclusiva. Ellos vienen del linaje sacerdotal. Ellos también son la autoridad y son mucho más autoridad que los fariseos. Los fariseos decían, no, ellos se han alejado, se han dividido, ya no son exactamente lo mismo. Entonces existía esa rivalidad. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, y así sucesivamente. Cada uno logró seguidores. Por un lado tenían los seguidores, tú que eres fariseo, tú que eres saduceo, y ahí se habían hecho dos corrientes bien fuertes que nosotros las tenemos incluso hasta el día de hoy. Al día de hoy una de las corrientes más fuertes dentro del judaísmo rabínico actual es la de los fariseos. La de los saduceos es la que va a retornar a activar nuevamente los servicios cuando una vez esté reconstruido aquel famoso tercer templo. Pero dice que ellos venían para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Nuevamente, ellos habían tomado la decisión, pero sin embargo le dicen, mostranos más, queremos señales del cielo. Mas Jesús, respondiendo, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera, ¿recuerdan? Que él ya le había dicho, él la había condenado a esa generación, le había dado una determinación. Y aquí él la está afirmando, él está diciendo, la generación mala y adúltera demanda señal, es decir, esta señal, que es mala y adúltera, demanda una señal, pero señal no le será dada, dice Jesús, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué quiso decir Jesús con la señal del profeta Jonás? Él dijo, se terminó, no voy a dar más señales, esta es una generación mala y adúltera, ellos ya tomaron la decisión, ¿cómo es que ahora me están pidiendo más? Muéstranos más señales, ya les mostré lo que les tenía que mostrar, y así todos tomaron una determinación, no les voy a dar más señales, sino que solamente la señal del profeta Jonás. Y se fue. Jesús él explica después más tarde, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Él explica que eso va a suceder con él, la resurrección de entre los muertos. Eso solamente también podía ser posible en el mismísimo Mesías, que el mismísimo Mesías podía auto resucitar, no necesitaba una intervención externa. Pero ¿qué hizo Jesús? Él decía, la señal del profeta Jonás se la voy a dar. Entonces, para que él les dé la señal del profeta Jonás, él tenía que ejecutarla físicamente para que el público la pueda presenciar y la pueda ver, y Jesús esté ahí y no sea un debate de él. No, lo ocultaron por 3 días, como dijeron después al líder. O sus discípulos robaron el cuerpo y cosas así para después decir que resucitaron. Eso es lo que también los libros historiadores. Entonces Jesús se asegura de crear un precedente. Entonces, ¿cómo él crea este precedente? Lo hace de la siguiente manera. Juan capítulo 11. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Lázaro estaba en el sepulcro. La Biblia, cuando ustedes vienen aquí, se van a dar cuenta que Betania está muy cerquita de Jerusalén, está al ladito del Monte de los Olivos. Aquí nos los dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ya estaba hablando de un tiempo futuro. Ellos, recuerden, los fariseos creían y los saduceos no creían. Es decir, uno creía en resurrección, otros no creían en resurrección. Estaban allí el conflicto de intereses. Cuando Jesús llega a escena, él ya se encontraba con estas diferentes corrientes. Es decir, que tanto los líderes, aquellos que se iban a transformar más tarde, los discípulos de Jesús, tenían influencia de las corrientes de aquel entonces, como también aquí en este caso nosotros podemos ver que tanto Marta también tenía influencia, por ello dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nuevamente, no lo hace por las masas, lo hace por una cuestión individual. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Prestaron atención? Ella le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Por lo tanto, la señal de Jonás se puede hacer. Ya no lo estaba haciendo en favor de la masa, lo estaba haciendo de modo individual. Y si la persona creía, entonces le daban permiso a él para poder hacerlo. Dijo Jesús, verso 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Nuevamente, Jesús está diciendo aquí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y déjenlo. Aquí lo que Jesús está haciendo, está cumpliendo la señal del profeta Jonás. Y presten atención que no lo hace en 3 días, sino que lo hace en 4. ¿Por qué lo hace en 4? Muchos de ustedes quizás no saben, pero aquí, cuando una persona muere, se conoce o se le hace una shiva. Esa shiva dura 7 días. Cuando un judío muere, se le recuerda al muerto por 7 días. Toda la familia se detiene por completo por 7 días. No se rasuran,
no se pueden duchar, todos aquellos que hayan quedado tienen que sentarse en el piso, la gente de afuera que les viene a visitar tiene que traerle alimentos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que durante ese proceso de tiempo, durante 7 días, tienen que ellos interceder por el alma del muerto para que pueda encontrar su camino hacia la eternidad. Recuerdan que estaba el caso del joven rico y el joven, aquel Lázaro que le dice, si tocaras solamente la saliva, ¿no? Entonces, aquí estaba hablando acerca del seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que cuando una persona moría, entonces estaba su alma dando vueltas y los que habían quedado físicamente tenían que interceder. Es aquí donde más tarde la Iglesia Católica toma esta interpretación y la transforma en indultos, en donde dice que había que pagar para liberar a el espíritu de aquel que había muerto de la esclavitud eterna. ¿Ok? Eso era lo que estaba sucediendo dentro del movimiento del judaísmo y hasta el día de hoy eso existe. Pero dentro de ese movimiento, si bien son 7 días, había 3 días que eran los primeros 3 días desde que la persona había muerto, eran los primeros 3 días en donde ellos consideraban que el cuerpo aún podía levantarse. 3 días. Después de 3 días ya no había absolutamente nada que hacer. Es por eso que Jesús, cuando van y le avisan, Lázaro murió, si ustedes leen todo el verso, dice Lázaro murió, dice, sí, sí, tranquilos, esto sucedió para que Dios se manifieste. Y dice que se queda 2 días más, en lugar de ir a ver, se queda 2 días más. ¿Por qué se quedó? Porque él quería que pase el periodo de los 3 días. Él quería tener un día extra, porque él dijo, yo no lo quiero hacer al modo como esta gente está acostumbrada a ver, que cree que después del tercer día, para que no haya debate, para que no haya que le digan, no, sí, pero si nosotros creemos que después de 3 días el cuerpo puede volver en vida. Así que lo que hizo el Mesías fue 4 días. Por eso que le dicen, ya viene, ya pasó mucho tiempo. Si hubiese estado acá, esto no hubiese sucedido. Ya pasó mucho tiempo. Pasaron los días que nuestro pueblo cree que son 3. Ya es el día cuarto. Fíjense que 2 veces dice, y era el cuarto día. Si específicamente nos está dando aquí una pista, no porque la quiere poner, no porque dijo es el cuarto día, sino porque nos está dando una clave explicación de por qué está diciendo por qué era el cuarto día. ¿Por qué? Porque él iba a determinar esta señal del profeta Jonás, que él la iba a hacer mucho más fuerte de lo que el pueblo podía imaginar. Pero de todas maneras, fíjense lo que sucede en el verso 45. Dice, por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María, recuerden que en el 19 dice, muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Dice que en el 45 dice, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Ya era imposible dejarse influenciar por el liderazgo. Acababa de suceder el cuarto milagro mesiánico que nunca había acontecido sobre la faz de la tierra. Luego de 4 días un muerto vuelve a vida. Era imposible decir que Jesús no era el Mesías. Jesús mismo lo está diciendo, yo sé que tú me oyes, pero lo tengo que hacer para que ellos crean que tú me has enviado. El milagro de Jonás, la señal de Jonás, la última señal que Jesús le estaba dando a esa generación como chance de que algunos más se salven. Era la última oportunidad que tenían de los que estaban ahí y creían en él, podían salvarse por medio de un milagro mesiánico. Dice, entonces muchos creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos nuevamente se unieron otra vez a aquellos que estaban desunidos y convocan a un concilio. Y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál fue la intención de por qué no le aceptamos a él como Mesías? Si le aceptamos a él como Mesías, si le reconocemos que él es el Mesías, y entonces dejamos que él siga haciendo los milagros que tiene que hacer como Mesías, entonces los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Ellos habían sido llamados a mantener el orden. Recuerden que en un momento les dije, ellos no eran un pueblo de guerra,
eran un pueblo de acuerdos. Ellos decían, nosotros vamos a tener el control de este pueblo, pero ustedes conquisten, ustedes tomen la tierra, hagan lo que tengan que hacer, trabajarla, pero nosotros vamos a tener el control del pueblo, porque nosotros somos el liderazgo local. Ellos se encontraron con algo que no podían manejar. Ellos se encontraban con el Mesías había llegado a ese lugar. No podían contener lo que estaba sucediendo. Pero el corazón de ellos salió a la luz cuando dijeron concretamente, si les dejamos creer en Él, entonces los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar y vamos a perder nuestra nación. No podían perder la autoridad, no podían perder el control de la masa. Era lo que más les preocupaba. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, él era nuevito, era el yerno de Anás, el sacerdote mayor. Él era nuevito en el cargo. Ese año le había tomado el liderazgo como sumo sacerdote y ese mismo año a él le toca tomar la decisión acerca de la sentencia. Entonces él les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Recuerdan? Él dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesús había terminado ya con todas sus señales mesiánicas para esa generación. A partir de ese momento, todo lo que ustedes pueden ver en la vida de Jesús mesiánico, Jesús histórico, fue continuar con milagros regulares que podía hacer, pero solamente por beneficio individual. Allí es donde ustedes se van a encontrar cuando él iba para Sirofenicia y aquella mujer le dice, Señor, pero mire los perrillos, comen de sus migajas. Y dijo, mujer, tiene fe. Cuando también el siervo del romano, recuerdan, no he hallado tanta fe. Entonces van a escuchar todas aquellas palabras. Y en Israel he hallado tanta fe, comienza a decir Jesús en varios de los casos. Así que por esto, por la palabra, será sano. Por esto será sano. Por aquello será sano. Pero ya había condenado Jesús a esa generación porque la generación aquella le había sentenciado a él y le habían enviado a la cruz. Por lo tanto, ya fue la última señal que él dio como mesiánico, como Mesías concretamente, fue la señal del profeta Jonás, y fue la que cumplió sin precedente ninguno. Más tarde, obviamente, él iba a resucitar como Mesías propio, pero ya no estaba dejando ningún tipo de lugar a dudas de que él mismo, estando presente, él lo había hecho delante de todos para que crean que Dios le había enviado. Hasta acá llegamos, familia, con la clase del día de hoy. Aquí estoy. Bueno, pastores que están allí presentes, no sé si tienen alguna duda, inquietud, algo que quieran, Pastor Carlos, Tony. Allí ustedes me dirán. Estaban mudos. Pastor Carlos, Tony, no sé si ustedes allí tienen algo que sumar, compartir. Solamente queremos aprovechar si hay, preguntar si de entre los que estuvieron participando y anotando de la enseñanza esta noche tienen alguna pregunta. Les agradecemos si la pueden hacer acá en el chat del Zoom, o pues también puede ser en el live para los que están conectados en el live. Entonces,
Damos un tiempo breve y prudencial. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, algún comentario, pueden escribirlo por favor acá en el chat del Zoom para los que están conectados por acá. Muchas gracias. Damos ese tiempecito entonces y también estamos pendientes de la transmisión en el live. Hay allí ya una pregunta, Eduardo, de Andrés, de Argentina. Pastor Andrés, él dice, muy buena aclaración con la resucitación de Lázaro. No sé si no es una pregunta, es un comentario. No sé si querés agregar algo más ahí, Eduardo, con lo de la resucitación de Lázaro, o todo está dicho ya. Exacto, sí, ya creo que con todos los versículos que vimos, creo que no hay nada, bueno, de mi parte, nada que agregar. O sea, está muy claro el concepto de cómo Jesús hizo lo que hizo y por qué Él lo hizo. Muy bien, gracias Eduardo, gracias hermano Andrés. ¿Alguien más que quiera escribir algo, algún comentario, alguna pregunta? Por favor, es el tiempo para hacerlo. Acá. Dice Alan Manzano de acá de Guatemala, dice, me llamó mucho la atención del momento en que Jesús se volvió maestro. ¿Me lo podría ampliar un poco? Como dijimos, fueron 4 fases que el pueblo utilizaba en aquel entonces. Jesús, del momento que el pueblo no le acepta como Mesías, es decir, el mensaje que él traía, él termina ya directamente a transformarse en un líder de entrenamiento a los que iban a continuar con el mensaje que él vino a dar, es decir, aquellos que sí finalmente terminaron creyendo en él. Entonces él se transforma en un maestro para ellos, para los que creyeron en él, por lo tanto es maestro discípulos. Por lo tanto, los discípulos fueron los encargados de continuar el mensaje del Mesías y afirmar que él era el Mesías. Es decir, él fue el maestro de sus discípulos y sus discípulos fueron aquellos encargados de seguir llevando las buenas nuevas. Como por ejemplo nosotros al día de hoy. Nosotros hoy en día somos discípulos de el maestro que demostró en su momento ser el Mesías, si es que nosotros creemos en él como su Mesías. Entonces él no solamente se transforma en nuestro Mesías, sino que a su vez también es nuestro maestro. No sé si aclaro un poco más la situación. Gracias, Eduardo. También el mismo hermano Andrés de Argentina solo agradece el tiempo de la enseñanza. Te lo agradece, Eduardo, que fue muy edificante, ya que se ha podido exponer muy claramente las fases de Jesús. Hermano Arturo Coronado, de acá de Guatemala, dice, hasta el día de hoy se mantiene la condena del Sanedrín respecto a que no cumplió el requisito del libertador. Es una pregunta. Si hasta el día de hoy se mantiene esa condena o ese veredicto del Sanedrín sobre Jesús de que no cumplió el requisito del libertador, ¿sí? Seguro, hoy en día no existe el Sanedrín como tal, debido a que el pueblo se dispensó. Luego de la caída del segundo templo, el pueblo fue expulsado de Jerusalén, fue enviado a diferentes partes del mundo, y entonces el Sanedrín dejó de funcionar como tal. Cuando ya retornan en el año 1948, no retorna un Sanedrín, retornan diferentes corrientes de interpretación del judaísmo. Entonces están los judíos ortodoxos, reformistas, ultraortodoxos, un montón de corrientes dentro del judaísmo, lo cual hace que el Sanedrín deje de existir y se transforma el judaísmo ortodoxo en como la línea más oficial de guardadores o protectores de la ley,
El ortodoxo es aquel que se viste de negro, que tiene la kippá en la cabeza de color negro. Entonces ellos son como como que son, se sienten que son los verdaderos judíos, o solamente porque guardan algunos puntos de la religión, pero nuevamente rabínica. Entonces para ellos sí, sigue siendo como que Jesús no fue nuestro libertador, de hecho nos expulsaron debido a todo aquel gran movimiento. Así que él no lo fue. Pero nuevamente es una interpretación errónea del liderazgo. O sea, Jesús en ningún momento dijo, yo voy a venir y les voy a libertar de esto. En ningún momento dijo, en ningún momento está escrito que voy a darles libertad terrenal. De hecho, es el libro de Daniel, que también es un libro mesiánico, está hablando acerca de dos fases de los postreros días. Es decir, una fase se cumplía en la época de Jesús y la segunda fase era cuando él iba a retornar luego en la época milenial, o sea, cuando él venga a reinar por 1000 años. Pero el liderazgo rabínico de aquel entonces no lo entendió, como no lo entiende el liderazgo rabínico del día de hoy. Es decir, hay muchos rabínicos que son buena gente, son buenas personas, uno quiere quizás comunicar y estar en relación con ellos, pero están lejos de la verdad. Simplemente hay que ayudarlos a que puedan reconocer la verdadera intención de qué significa ser libertador en las Escrituras cuando se refiere acerca del Mesías. Por favor, un placer. Gracias, no sé si hay alguien más. Si no, le vamos a dejar el tiempo al pastor Antonio para que él termine y despida la sesión. Eduardo, muchas gracias por tu participación y tu esfuerzo de estar despierto a estas horas. Por favor, un placer. Bendiciones. Adelante, pastor. Amén. Gracias, Eduardo. Siempre es una bendición. Aprendemos bastante, ¿verdad?, acerca de lo de la venida, ¿verdad?, el propósito del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que hemos sido bendecidos y edificados ahí con el tema. Tal vez algunas palabras últimas, Eduardo, antes de que oremos ahí para animar ahí a la iglesia en general. Pues sabemos de varios países aquí escuchándote, algo respecto a Israel, ¿verdad? O alguna necesidad o algo para orar juntos. Yo creo que hoy en día la iglesia tiene una responsabilidad en sus manos que creo que todavía no muchos la alcanzaron a captar. Hace 2000 años el Mesías intentó hacer lo mismo con el liderazgo que estaban presentes. Pasaron 2000 años y creo que muchos de nosotros aún creemos en él, pero no entendemos a él. Y a veces por la ocupación o por las miles de cosas que uno trata de tener, incluso hasta el mismísimo liderazgo de hoy en día, y perdón que hable ahora a los pastores, pero creo que los pastores también a veces por cuidar a la oveja o cuidar al hermano, o porque es un llamado que tiene un pastor, es decir, llevar a los hermanos a un buen lugar, a veces nos estamos como desviando de verdaderamente lo importante, y es seguir llevando el mensaje del verdadero Mesías. Y solamente centrarnos en eso, porque su retorno es inevitable. Él va a venir. Y que nos halle con la luz encendida. Y la salvación es personal. Entonces yo creo que los hermanos, la iglesia tiene que entender de una vez por todas que no necesita pedirle permiso, pastor, voy a comprar, no sé, un carro. ¿Qué usted piensa? Los pastores no están, creo que, para ser el psicólogo o eso. La responsabilidad es de cada uno. Y los pastores tendrían que comenzar a decirle, hermano, es su decisión. Es su, como el tema este que estábamos hablando, no antes de comenzar. O sea, cada uno tiene que comenzar a ser responsable de tomar sus propias decisiones.
La gente cuando en la época de Jesús se dio cuenta de quién era el Mesías, muchos tomaron su decisión, dijeron, momento, este liderazgo nos está ocultando algo, este liderazgo nos está ocultando quién es el Mesías, o sea, se está cumpliendo todo delante de nosotros, ¿qué está pasando acá? Así que es por uno propio, cuando tienes tu encuentro con el Mesías, tu vida completamente es cambiada y se terminó. Entonces creo que es hora de que también los líderes comencemos a ir al lugar en donde tenemos que ir y decirle, Señor, qué es mi trabajo de aquí en adelante? ¿Qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante? O sea, entiendo que tú eres el Mesías, que cumpliste absolutamente con todo. Y seguir adelante, no ocuparnos en quizás pequeñas cosas que nos están retrasando de que otra persona haya sido alcanzada, porque el Señor quiere que alcancemos otra. Y quizás por ocuparnos en la ocupación de la vida de este hermano, que quizás a veces por años estamos ayudándole, nos estamos olvidando o estamos perdiendo de vista aquel que el Señor quiere salvar. Sí, creo que tenemos que llamar a nosotros, cada uno de nosotros tenemos que llamarnos a reenfocarnos nuevamente y decirle al Señor, Señor, estamos en un tiempo clave, estamos en una pandemia a nivel mundial. No estamos para sentarnos delante de la pantalla o detrás del televisor para ver qué es lo que nos dicen las noticias. Ya se nos habló acerca de esto, Mateo 24 nos habló, no estamos para estar ahí distrayéndonos o debatiendo acerca de la vacuna no vacuna. O sea, no estamos para hacer debates abiertos de ese tema o transformarnos en líderes de esto o de aquello. No seamos como los líderes religiosos que terminaban confundiendo gente. O sea, llevemos verdaderamente a la persona del Mesías y pongámosla en el lugar en donde siempre tuvo que estar. El apóstol Pablo fue muy claro y dijo, hey, momento, o sea, yo no vine aquí a traer cosas de hombre, sino al Cristo crucificado. Es decir, poner exactamente el Mesías donde está. A veces hoy en día nosotros estamos en una situación en donde por no querer confrontar, por tratar de estar en paz con el otro, entonces cedemos de decir la verdad. Y creo que estamos en un tiempo en donde el apóstol Pablo no tuvo pelos en la lengua, como se dice en español. Él dijo las cosas tal y como cuáles eran. En el caso, por ejemplo, solo esto, y aquí quizás algún joven me puede llegar a escuchar en el futuro, cuando él le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, es decir, huye. Y si tú te vas a la historia, ¿por qué dice el apóstol Pablo eso? Huye de las pasiones juveniles, sino que busca la paz. O sea, quédate ahí, quédate en las cosas buenas, en los buenos lugares donde tienes que estar, pero huye de las pasiones juveniles. No le está hablando solamente a él como joven, nos está hablando a nosotros como todos, porque le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles eran las pasiones juveniles? Eran las tentaciones, era todo aquello que venía. Pero las tentaciones no solamente le agarran a los jóvenes, también le agarran a los grandes. También le agarran a todas las personas, somos tentadas. Todos somos tentados en algún momento de nuestra vida. ¿Y por qué él le dijo huye? Porque él se está basando en algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y él se está basando en algo que exactamente sucedió con José. Cuando aquella mujer vino y se le presentó a José unas cuantas veces, dice que José ya dijo, bueno, plum, me voy corriendo de acá. O sea, salió, se fue, huyó. Pero fíjate que Eva prestó oído a la serpiente. No huyó, se quedó. Y a veces muchos de nosotros lo que hacemos es eso. Nos quedamos tratando de buscarle la alternativa, tratando de buscarle el buen pensamiento, el buen razonamiento, busquémosle la vuelta, no, seamos buenos con tal persona, no, hagamos esto, no hagamos aquello, no iremos, no rompamos porque vamos a dañar la relación, vamos a romper el sentimiento. O sea, no, o sea, cuando la verdad entra, la verdad entra. Es decir, Jesús es el Mesías y punto. Está bien ser amigo, escuchar o lo que fuese, pero mire, esta es la verdad y punto. A mí las escrituras me demuestran que Jesús es el Mesías, Él murió por mí y se terminó la historia. ¿Lo aceptas? Adelante. ¿No lo aceptas? Ya te va a llegar la ficha, como le dicen ustedes, ¿no? O sea, oremos para que te llegue la ficha. Pero sigamos adelante, o sea, no nos detengamos ahí simplemente escuchando la serpiente, porque lo único que hicimos fue hacer que la tentación termine transformándose en fortaleza y se fortalece y entra al pecado y perdimos uno más. Así que solo eso, creo que Jesús fue bien claro en decirnos quién es Él y nosotros lo único que tenemos que hacer es encargarnos de seguir llevándolo a Él en donde siempre tuvo que estar. Y hoy en día somos los portadores de esa verdad. Así que no podemos quedarnos quietos
cómodos en donde estamos. Yo sé que para ustedes es tarde noche, pero quizás antes de ir a acostarse, antes de ir a dormir, simplemente analicen y piensen y digan, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy en día? Me detengo. ¿Qué estoy haciendo con la iglesia hoy en día? Me detengo. Señor, ¿qué estoy haciendo con mi familia hoy en día? Me detengo. La pregunta es, ¿el Mesías es el centro de todo lo que yo estoy haciendo? ¿O simplemente estoy prestando oído a la serpiente para que me confunda? Creo que nada más, Pastor Tony. Muchas gracias, Pastor Eduardo. De veras que nos confronta, ¿verdad? La enseñanza y esta última parte, ¿verdad? Que nos dices, especialmente a mí me asombró cuando mencionaste que los fariseos, el temor que tenían era de perder el templo, ¿verdad? Y el lugar. Y exactamente ya estaba profetizado que fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero confundieron y confundieron a mucha gente y hoy con tema pandemia, con el tema de lo que mencionas, vacuna, tratamientos, todo está tratando de dividir a la iglesia, a los pastores, a los líderes, y creo que es momento de unirnos y saber a qué nos enfrentamos. Muy bien, vamos a orar por esto, pastor, y que el Señor nos permita, como decía Pablo, tener un espíritu de revelación y de conocimiento y discernimiento en estos tiempos. Amén. Oramos, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por esta oportunidad, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por usar, Padre, al pastor Eduardo Yosef, desde Beersheba, desde Israel, Señor, que nos comparte esta palabra, Señor, acerca, Padre Celestial, de la evidencia, Señor, que dio nuestro Señor al venir a la tierra. Cada uno de esos milagros, cada una de esas enseñanzas evidenciaban, Señor, su naturaleza como hijo de Dios, como Dios mismo, Señor, que se hizo carne. Padre, que esa verdad, que es la más importante, Señor, que vamos a conocer en esta vida, Señor, y en la cual nos ha dado salvación, Señor, palpite en nuestros corazones. Que eso sea el motor, Padre, para levantarnos cada día, Señor, y poder creer esa verdad y poder compartirla a los demás. Padre, por favor, te pido por aquellos que todavía no han recibido, Señor, esta verdad, que no la creen, Señor, que abras sus corazones, que quites todo velo, Padre, de sus ojos, que quites, Señor, toda ceguera que Satanás ha puesto, Señor, para que puedan ver al Mesías. Y nosotros como pastores, como líderes, hermanos, Padre, podamos también, Señor, enfocarnos en ti, Señor, y poder presentar esta verdad de la mejor manera, Señor, para que todo aquel que en ti crea, Señor, sea salvo. Gracias, Señor. Bendecimos a cada hermano, hermana que se conecta desde Guatemala, Centroamérica, Suramérica y otros países. Y los que van a ver este video, Padre, que seamos impactados, Señor, por esta enseñanza y esta exhortación. Bendecimos al pastor Eduardo, a su esposa, a sus hijos, ahí en Beersheba. Bendecimos también, Señor, a los pastores que somos parte del equipo de Operación Éxodo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom. Así es que buena mañana, Eduardo, y buenas noches, mis amados hermanos. Una bendición y salud a cada uno. Gracias por conectarse y seguirnos. Vamos a anunciarles próximamente las próximas conferencias. Así es que bendiciones, que pasen buena noche y buenas mañanas, Eduardo. Shalom, shalom. Shalom.